la provincia, aun cuando sean transitados como es este, porque por ese camino llegás a paso de las carretas, Ujú. las banquinas están absolutamente descuidadas y todo el Chañaral de las Ánimas está descuidado. Allí se hizo una recordación, un ámbito de recordación de Juan Pascual Pringles, y entonces estaba en ese estado que les describo. Espero que ahora no. Tengo comunicación con el profesor Néstor Menéndez. Le he pedido a Néstor que me atienda para que me recuerde aspectos vinculados con la vida y con bueno, el papel en la historia de Juan Pascual Pringles. Néstor Menéndez, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Una alegría estar en contacto con usted y los oyentes de Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. Sí. Es importante Pringles, ¿no? Fue importante. Bueno, lógica que las generaciones siguientes, que seríamos nosotros, los que nos precedieron también, toma y selecciona figuras de la Ah, historia, ¿cierto? Que son arquetipos, que son figuras que se busca levantar para, levantándolo a ellos, destacar determinados valores y acciones en la vida de una persona y eso puede servir para las futuras generaciones. Y a partir de allí, bueno, hay que analizar quiénes son los que seleccionaron a estas figuras y, y poner también muchas veces en debate permanente, porque las generaciones en determinados momentos necesitan levantar guerreros, como fue en la época de la independencia, a lo mejor, ¿no? Después, en otras épocas, es necesario levantar figuras que tienen más que ver con la producción, con la educación, en este caso, en estas épocas, con la salud, ¿no? Así que bueno, dentro de eso hay que ubicar estos arquetipos y ver, bueno, cuál es la vigencia de aquellos héroes, ¿no? La vigencia. En cuanto al tema de quién lo seleccionó, cómo fue, es un tema muy, digamos así, muy particular, ver cómo Pringles viene a ser héroe máximo, y que es una consulta que le hace el gobernador Barbeito. Ya había fallecido Pringles, habían pasado como 30 años de la muerte de él. El gobernador Barbeito le consulta a Mitre, que en esa época ujú. ya se destacaba por escribir y hacer algunos trabajos de investigación sobre la historia argentina, le consulta a Mitre quién sería el héroe máximo de San Luis. Y en ese momento, bueno, para analizar un poquito la situación, estaba Pedernera, que justamente en esos años terminaba de haber terminado, o sea, había terminado su cursus honoris con la presidencia de la Nación por unos días, ¿no? Ujú. El general Pedernera, que también hizo toda la carrera junto con Pringles, es héroe de Ica, y también participó en muchísimas más batallas que Pringles, básicamente porque vivió mucho más, ¿cierto? Llegó a tener más de 90 años. Pedernera estaba vivo en ese momento, había sido elegido vicepresidente de la Nación y después al renunciar de Erqui pasó a ocupar la presidencia por unos días, fue el primer puntano presidente de la Ujú. República. Claro que Mitre estaba enfrentado con Pedernera, porque Mitre justamente Buenos Aires se levanta contra la Confederación, ¿no? Y triunfa Buenos Aires en la batalla de Pavón. Eh, También estaba vivo José Cecilio Lucio Lucero, que también era un guerrero extraordinario, que participó en todas las guerras de la época, cargado de medallas y todo eso. Bueno, pero sin embargo, Bartolomé Mitre seleccionó la figura de Pringles, porque Pringles había sido unitario, había militado en el bando, digamos, que después estuvo presente Mitre, y no había ninguna contradicción con las acciones que Mitre había desarrollado y con la versión que después Mitre va a armar sobre la historia argentina, ¿no? Ujú. Así que bueno, eso fue tomado por Barbeito. La figura de Pringles agradaba acá en San Luis porque Pringles representaba a ese grupo de comerciantes, de pulperos, de gente de clase media de la época, si se le puede llamar así. O sea que fue bien vista en San Luis que se tomara la figura de Pringles. Y después, posteriormente, ya cuando hubo que mandar un batallón para la guerra del Paraguay, terrible, el gobernador Justo Dará le puso batallón Pringles. Ujú. Y bueno, y a partir de ahí no dejó de crecer la figura y el nombre de Pringles, ¿cierto?
Y lo increíble de todo es que las otras figuras, Pedernera fue levantado mucho más tarde, ligado más a la ciudad de Villa Mercedes, ¿no? Y José Cecilio Lucio Lucero fue olvidado casi totalmente. O sea, bueno, estas son, digamos así, disposiciones que no son naturales, son hechas por las generaciones que siguen, ¿no? Este tipo de discusiones y cómo se levanta alguna figura y a otras no. En un momento dado, Nicolás Joffre, ya viejito, en los años 50, Nicolás Joffre hizo una crítica terrible sobre aquellos mitos y aquellas historias de hazañas y proezas que nos vendieron, ¿no? Y dice Nicolás Joffre, ¿por qué tenemos el cementerio así? Que están todos estos monumentos a las grandes figuras y hay otras tumbas olvidadas, hay otras tumbas que están, ni siquiera tienen nombre, dice. Dice, ¿qué fue esto? Y se lamenta él de que no hubieran vendido esa historia, ¿no? Esa es una autocrítica terrible. Que ¿Y Nicolás Joffre se quería referir a alguien en especial con eso o no? Bueno, creo que sí, que él estaba hablando más bien, porque allí está en el cementerio la entrada principal, está con los hermanos Mendoza, un poco hacía referencia más bien a esa época, ¿no? Ujú. Están las grandes tumbas, los grandes monumentos, y después hay otras figuras, por ejemplo, el hijo de Víctor Lucero, que había estado en la fila del radicalismo y que en un tiroteo lo mataron y bueno, quedó su vida tronchada y fue una de las tumbas olvidadas, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces dice, bueno, en estos conflictos, en estas guerras hay ganadores, vencedores, y el cementerio refleja eso, refleja un poco esos ganadores y esas grandes tumbas, ¿no? Y los otros que fueron desapareciendo. Y, Así que bueno, un poco, y José esto marca un Cecilio poco la Lucio situación. Lucero, tan ¿Eh? olvidado por nosotros, ¿qué papel tuvo Víctor Lucero. José Cecilio Lucio Lucero? Ah, José Cecilio. José Cecilio, fíjense, por eso decíamos, hay gente que participó en campañas militares más extensas y en más combates que Pringles, ¿no? Uno de ellos es José Cecilio Lucio Lucero, que hizo toda la campaña de Chile, o sea que Pringles no hizo la campaña de Chile, porque recién partió a la campaña del Perú, la guerra de independencia, ¿no? Hizo la campaña de Chile. San Martín personalmente lo pidió para que lo acompañara en la campaña del Perú, después hizo toda la campaña del Perú, participó en todas las batallas, después en la guerra con la Confederación Peruana Boliviana, donde ha habido otras figuras de San Luis que estuvieron del lado de los peruanos y bolivianos en aquellos años, porque había algunos soldados que se quedaron allá en Perú, ¿cierto? Después lamentablemente entraron en un conflicto contra la Argentina en el año 37. Después también José Cecilio participó de la guerra contra el Brasil, o sea, que fue una figura legendaria, tremenda, y que bueno, y que fue olvidada porque justamente había estado también en muchos años jugando en la Confederación, Ujú. y Mitre se enfrentó con la Confederación de Paraná, ¿cierto? La Confederación de Rosas primero, después con la Confederación de Paraná, de Urquiza. O sea, acá hay una incoherencia en ese grupo político que había pedido muchas veces la organización del país, tener una constitución, por eso lucharon contra Rosas, lo tiraron abajo a Rosas, pero después cuando Urquiza y se hizo la constitución nacional, siguieron luchando, o sea, realmente era una disputa por el poder nada más, no había ahí otras intenciones más superiores como se pretendió hacer creer. Ujú. Realmente era una disputa por el poder y bueno, y finalmente se quedaron con el poder después de la batalla de Pavón, y ahí ellos señalaron quiénes eran los héroes, los nombres de los héroes pasaron a las calles, o sea, nosotros todavía tenemos una influencia muy grande de esa generación y de esas posiciones que se conocen básicamente como mitrismo, digamos, ¿no? Hay una Ujú. influencia muy grande sobre la realidad actual, que la historia ha dado vuelta en muchos aspectos, pero en otros siguen muy vigentes, ¿no? Sí, claro, porque se crearon muchos mitos, ¿no? Por esa necesidad. Bueno, justamente, y este es uno de los mitos, es tomar a los guerreros y levantarlos en época donde hay que levantar otras figuras, ¿no? Nosotros estamos tratando de construir una sociedad democrática, una sociedad más equitativa, ¿cierto? Una república, como es el nombre de nuestro país. Entonces, bueno, a lo mejor los héroes son gente más simple, más común, que trabaja diariamente, que hace un esfuerzo, un sacrificio, que tiene que soportar diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, buscar levantar otro tipo de héroes, ¿no? Perfilar otro tipo de héroes. Ujú. Tampoco es conveniente cuando se analiza una época centrarse en alguna figura, ¿no?
porque más bien hay que destacar la organización socioeconómica, ¿cierto? Otros aspectos más de tipo culturales, inclusive políticos, pero analizándolo en cuanto a la participación de diversos sectores, como para que los alumnos también, en lo que es el aspecto educativo, puedan entender la realidad, ¿no?, de la sociedad, cómo la sociedad se maneja en cuanto a las continuidades, en cuanto a los cambios, ¿no? Y juegan los sectores, las clases sociales, ¿cierto? Y a partir de allí los diferentes grupos políticos, a quienes representan, y cómo es el juego de los grupos, de los sectores. Entonces, bueno, en ese sentido también la detracción de los héroes, que ha sucedido en estas últimas décadas, ha sido un proceso, digamos así, positivo, porque ha permitido que la gente entre mucho más en el conocimiento de la sociedad, cómo se mueve, cuáles son las realidades que se producen y los cambios, cómo se van, digamos así, perfilando, ¿no? Ahora, ¿todo esto va en desmedro de Pringles o no? Y debería ir porque no es tan conveniente que nosotros levantemos una figura a tal punto, claro, de llevarla al nivel del mito. Por otro lado, porque hay que analizar también que en ese valor temerario que se adjudica a Pringles, y que por ahí alguno dice, bueno, que habría sido el único, pero no es así, no es así. Pedernera y otras figuras eran guerreros terribles, no es que estaban en las filas posteriores. San Martín atacó en San Lorenzo, le bajaron del caballo porque él iba a la cabeza. Pedernera en la batalla de Famaillá, que fue en la guerra civil, él estaba en ese momento en las tropas de Lavalle, en el bando unitario, uno del bando federal, salió ahí como pasó en la película de Aquiles, de la guerra de Troya, ¿no? Salió a desafiar a alguno del bando contrario, y varios se ofrecieron para hacerle frente, un lancero federal. Y Pedernera dijo, no, acá el que tiene que salir soy yo soy el jefe, yo voy a poner la cara. Pedernera tiene más de 40 años, y salió Pedernera con su lanza, y el primer cruce que tuvo con él, le clavó la lanza en el muslo, ¿cierto?, de la pierna, y terminó el combate ese. Con esto queremos decir que estos valores eran muy comunes en la época, ¿no? Y justamente sobre esta hombría, sobre este tipo de machismo, se armó también tradiciones dentro de nuestra sociedad que hemos vivido cuando éramos niños nosotros, ¿cierto? Una cosa exacerbada, era un poco el espíritu de la época, que se mantuvo durante muchos años, ¿no? Y que ahora se está revirtiendo en las últimas décadas. Tampoco es cierto que Pringles, todo lo que hizo en su vida fue bueno, ¿cierto? Él también se sumó al golpe unitario del 29, que fue el primer golpe militar del país, si se quiere, y que terminó con el asesinato de Dorrego. Lamentablemente fue el inicio de las disputas y de nuestras guerras civiles, porque hasta ese momento el Congreso del 24, que había dado la Constitución del 26, que fue rechazada por las provincias, pero digamos había un espíritu de convivencia donde había diferentes grupos, habría figuras grandes que eran componedoras de diferencias. Eso lo hemos analizado, la gran figura de José Santos Ortiz, que era uno de los grandes componedores, un federal tibio, ¿cierto?, que tiraba líneas con unitarios, con gente que tenía otras posiciones, que lamentablemente fue asesinado con Quiroga en Barrancayaco, ¿cierto? Hemos analizado a fondo la figura de Ortiz. Entonces había varias figuras en esa época que se manejaron en el Congreso, donde disputaron, había dos partidos, unitario y federal, y una disputa civilizada dentro del Congreso. Se emitió una constitución que no fue aceptada por las provincias. Después hubo una experiencia presidencial, digamos así, que relativa, porque en realidad Rivadavia asumió la presidencia apoyado por los diputados, pero hay que discutir si tenían mandato o no de las provincias para darle ese poder, antes que saliera la Constitución. Después, cuando salió la Constitución, las provincias no la apoyaron, y ahí, bueno, medio la presidencia de Rivadavia se opacó, tuvo que renunciar, pero digamos, después asume Dorrego, pero todo eso fue en un ambiente civilizado, y lamentablemente las tropas que venían de Brasil dieron un golpe militar, lo fusilan a Dorrego, son conocidos estos datos, ¿cierto? Sí. Pero ahí se frustró esta posibilidad. Y posteriormente otra de estas columnas fue también a derrocar a Córdoba, al gobernador de Córdoba, Bustos, y a esto se sumó Pringles, al golpe militar, después a derrocar a Bustos en Córdoba.
De ahí salen otros gobernadores, dirigentes del interior, a enfrentar al general Paz, y se produce la batalla de la Tablada de Oncativo, donde participa Pringles, y ahí vienen los hechos finales que van a terminar con la muerte de Pringles. O sea que tampoco Pringles fue una figura que todo lo que hizo en su vida lo hizo bien. O sea, él también participó de esos episodios de la vida nacional, que por más que un... Bueno, estamos conversando con el profesor Néstor Menéndez, a propósito de la figura de Pringles y una visión que tiene él de revisión bueno, de nuestra historia, como que la estudia con un criterio precisamente de innovación respecto de posturas que hemos tenido tradicionalmente. Eh, Nos estaba refiriendo el profesor Menéndez a esta nueva, digamos, valoración de aspectos de la participación de Juan Pascual Pringles en los hechos históricos que han llevado a su consagración como una figura histórica entre nosotros. Bueno, Creo que he recuperado la comunicación con el profesor Néstor Menéndez. sí, Este, sí, Néstor, estabas hablando en este momento de la participación de, de Pringles en los acontecimientos que terminaron con la vida de Dorrego, con la caída de Bustos en Córdoba. sí, exactamente. Él interviene en esos conflictos civiles, habiendo participado del golpe militar, ese que produjo el asesinato de Dorrego, ¿cierto? Y como consecuencia de eso, Pringles tiene que defender la villa de Río Cuarto. Este grupo militar que tomó el poder no tenía mucho apoyo popular, de tal manera que Pringles va sumando tropas y personas que después le van desertando y va quedando solo, ¿cierto? Ujú. Y esto se produce finalmente un combate que no fue en el Chañaral, sino fue más allá, cerca del río Quinto, y donde Pringles es herido. Ahí hay un combate donde Pringles mata a dos soldados federales y otro desde lejos le tira un disparo, ¿cierto? La herida no se sabe, a lo mejor la herida no era una herida grave, pero la cuestión que no había ningún tipo de facultativo ni nadie que lo atendiera. Lo traen para San Luis y ahí cuando pasan por el Chañaral de las Ánimas es el lugar donde Pringles, parece inclusive que no tenían agua ahí el grupo que lo traía, pedía agua y bueno, y ese fue el lugar donde Pringles falleció, ¿no? En ese lugar. No el lugar donde se producen los hechos, digamos, que terminan con su vida, sino... eh, No, eh, porque él sobrevivió, quedó agonizando, ujú. no sé si decir agonizando, por eso le digo, no se conoce bien si era una herida mortal, o a lo mejor no era mortal, pero la pérdida de sangre que hizo, porque no tenía tensión, en ese momento es una partida federal, la que tiene el último combate con él, que lo trae para acá, para San Luis, lo trae, ¿cierto? Ujú. Y no alcanzaron a llegar porque se ve que él se desangró, quedó allí. O sea que no se puede conocer, por los datos que tenemos, que son muy parcos, ¿no? No se puede conocer si era una herida mortal o era una herida, digamos así, que no era mortal, pero ante la falta de atención, Pringles fallece ahí, en ese lugar, en el Chañaral. Y qué impacto produce el arribo del cuerpo de Pringles aquí en San Luis? Porque yo he leído como que fue una cuestión muy tocante para la comunidad. Bueno, yo creo que en realidad Pringles no era una persona en San Luis que hubiera mucho conocimiento de él. Acuérdese que había estado muchos años fuera de la provincia, ¿no? Claro. Y puede haber sido en el grupo de comerciantes, de personas que estaban ligados con la familia de él, era muy conocida, por supuesto. Eh, pero no, en realidad el que venía atrás de esa partida era Facundo Quiroga con sus tropas, ¿cierto? Mm. Que ahí está la discusión, porque Hess venía diciendo que Facundo aterrorizó y que muchos dispararon y que en realidad Núñez puso la situación en su contexto. Nadie, te lo recibieron a Quiroga, Quiroga vino, pidió Quiroga todo lo contrario. Quiroga dijo dónde había sido enterrado Pringles para que lo fueran a sacar los restos y los colocaran en Tierra Santa, o sea, en el Campo Santo, ¿cierto? Claro. Así que Quiroga fue el que marcó en el lugar donde estaba,
Y después fue Adaro, que era muy amigo de Pringles, que ya había estado también en las campañas libertadoras, fue después a buscar los restos y los tuvo en la casa de Adaro, inclusive estaban en una piecita del fondo, estuvieron un tiempo bastante largo, de varios meses ahí, hasta que... ¿En dónde? ¿En Ayacucho y General Paz, por ahí? Sí, en la casa justamente de los Adaro, General Paz Uh-huh. y Ayacucho, ¿cierto? Y después fueron llevados al cementerio de la iglesia matriz de Rivadavia y 9 de Julio, y donde estuvieron allí como 30 años hasta que el gobernador Barbeito, cuando Mitre le dice, el héroe máximo de San Luis es Pringles, una de las medidas que toma es armar en el cementerio nuevo, Sí. que es el que nosotros conocemos como cementerio San José, allí levantar un monumento a Pringles, ¿cierto? Y llevar allí los restos. Eso lo determina Barbeito ya en aquellos años, ¿no? Que ahora actualmente es el monumento al soldado puntano desconocido, ¿cierto? Claro. Pues después los restos de Pringles fueron trasladados a la Catedral de San Luis. Sí, efectivamente, que es donde descansan actualmente. Exactamente, sí. Néstor, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias No, por favor, por haberme estar en atendido contacto con usted. y por esta conversación tan interesante con esta visión revisora, ¿no? Que tienes. Bueno, digamos, no sé si utilizar esa palabra, sino más actualizada con los cambios que ha tenido la historiografía y el análisis de estos temas dentro de las ciencias sociales, ¿cierto? Tratamos de dar un panorama más moderno del análisis de los héroes, ¿cierto? Y de todos estos mitos de la fundación de la argentinidad. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre un placer. Un saludo, Néstor. El profesor Néstor Menéndez estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Nos vamos a reencontrar en este mismo punto del dial mañana, minutitos después de las 7. Chao, Javier. Hasta mañana. Chao, Verónica. Hasta mañana. Muchas gracias, Nao. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Radio Universidad.